El 28 de enero de 1701 nace la Condamine. Charles-Marie de la Condamine es conocido, famoso. Primero que todo es un hombre de la ilustración francesa o europea del siglo XVIII. Es un naturalista, geógrafo, matemático, bastante conocido, sobre todo porque estuvo asociado a la determinación del ecuador geográfico y por una exploración que realizó del Amazonas. La Condamine, repito, nació en 1701, era de familia noble y escogió la carrera militar. Pero como militar se dedicó fundamentalmente al naturalismo, a la geografía y a las matemáticas. Y se hizo famoso justamente por la participación que tuvo en la expedición geográfica de 1735, que interesa particularmente desde el punto de vista americano, de esta América, porque se hizo exactamente esa expedición en el Ecuador, porque Condamine fue de los que determinó el ecuador geográfico y además por la exploración del Amazonas a que aludía hace poco. Esa expedición se organizó en 1735 y era una expedición francesa patrocinada por la Academia de Ciencias de París que iba a tener como espacio la América Española. Eso en otra época habría sido problema, pero en el siglo XVIII no lo era porque los Borbones gobernaban tanto en Francia como en España. El permiso, la autorización se consiguió con facilidad, la audiencia de Quito la ratificó y ese mismo año se trasladaron los expedicionarios al Ecuador. El objetivo primero era la medición del ecuador geográfico, porque era tratar de aclarar por dónde estaba achatada la Tierra, siendo por supuesto esférica, si el achatamiento se producía en los polos o en el ecuador. Y una expedición se había mandado a Laponia para ver si, hacia el norte, hacia el círculo polar ártico, a ver si el achatamiento era allí, y la expedición de la Condamine tenía como objetivo medir el ecuador geográfico, pero también determinar si el achatamiento se producía en el ecuador. Quedó claro que no era en el ecuador y el ecuador fue medido fácilmente. Existe todavía un hermoso monumento que conmemora esa ubicación del ecuador geográfico en Ecuador, en el país Ecuador, por la Condamine y su expedición. Pero las relaciones entre los integrantes de la expedición se hicieron pronto muy pesadas, muy conflictivas, y particularmente con los otros dos grandes científicos que estaban allí, Gaudin y Bouguer. Y eso llevó entonces a que la Condamine decidiera hacer por su cuenta una expedición de exploración del Amazonas, partiendo, por supuesto, del Ecuador. Esa expedición fue una expedición, no tuvo grandes accidentes, pero estuvo asociada, por otro lado, dentro de ese conflicto con los otros miembros de la expedición, a la aventura terrible que vivió la esposa de Gaudin, aventura terrible que está relatada de alguna forma con algunos documentos al final del libro que escribió la Condamine, El viaje a la América Meridional, que es un libro sumamente interesante para consultar o para leer. La Condamine exploró el Amazonas, siguiendo un poco la ruta de Orellana que la había hecho el siglo XVI, de Teixeira que la había hecho el siglo XVII, y recorrió buena parte del río y de la selva y combinó, curiosamente para un hombre de la ilustración del siglo XVIII, combinó en su exploración la búsqueda científica con la búsqueda de las Amazonas. Y anduvo también convencido de que las Amazonas existían y estableció algunos contactos con indígenas que le hablaron de las Amazonas. Y él quedó convencido de que realmente si no se las encontraba era porque se habían refugiado hacia la zona del Río Negro, hacia la parte de Venezuela, pero que las Amazonas sin duda habían existido en alguna época en esos territorios. Pero lo que me interesa en este momento no es hablar de las Amazonas, sino de la parte científica de la exploración de la Condamine, porque la Condamine contribuyó con tres señalamientos o descubrimientos científicos sumamente importantes. El primero porque fue el primer europeo que describió el curare. El curare, el veneno que utilizaban los indígenas para defenderse pues, de los agresores españoles y que había matado a algunos cuantos españoles, fue descrito científicamente, químicamente por la Condamine. Y en segundo lugar porque la Condamine fue probablemente el primero europeo, quiero decir, los indígenas lo sabían, el primero europeo que asoció la quinina con la cura de la malaria. Describió la quinina y la posibilidad de utilizar la quinina y los fundamentos que permitían utilizar la quinina para la protección contra la malaria. Y en tercer lugar,
porque llevó también una descripción del caucho, del látex, que conocido pues en las selvas amazónicas, que después tuvo una importancia fundamental para los desarrollos industriales y tecnológicos más adelante. Esos fueron tres señalamientos importantes de la Condamine, que finalmente regresó a Europa, a París en 1744, publicó su libro y siguió investigando para morir 30 años después en el mismo París. Pero es importante entonces el recordar a la Condamine por esta determinación del ecuador geográfico y por esta exploración de la selva amazónica ecuatoriana.